dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Trastornar al mundo entero. La palabra trastornar, hermanos, se puede entender cuando alguien o algo cambia el curso o el estado normal de algo. Trastornar es afectar a algo para que éste sea modificado o cambie el rumbo que tenía. Aquí la declaración es que los cristianos ya han esparcido la palabra de Dios en varios puntos del mundo antiguo conocido, entre ellos Tesalónica. Han llegado a Tesalónica y ahora ellos se ven amenazados, que están viniendo personas que predican, que viven para un tal Jesús, ¿verdad? No lo conocían. Pero ellos y lo que ellos hacían entre la población, entre su sociedad, estaba cambiando el rumbo, el curso, el estado normal en que se encontraban las cosas. Y así debe ser la iglesia y así debe ser el cristiano. El cristiano debe ir por todo el mundo, predicar el evangelio. Así debe ser el cristiano, hermanos, conocido por el cristianismo genuino, el cristianismo verdadero. Debería estar trastornando el mundo, es decir, cambiar su estado común, ¿verdad? Rumbo a la muerte y traer vida eterna a través de la fe en Jesús. Cambiar el estado normal de inmoralidad, de pecado, fornicación, y traer santidad, hermanos. Así debería ser la iglesia, hermano, trastornando, cambiando, ¿verdad?, a este mundo, cambiando su rumbo, cambiando sus costumbres a la fe de Jesús. Cambiando, hermanos, trastornando a este mundo en su vida inmoral por una vida moral, quebranto familiar por vida familiar. Queridos hermanos, el cristiano debe ser sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Y hermanos, el Señor puso este mensaje en mi corazón para predicarlo a ustedes. Quiero decirles, hermano, que Dios tiene planes para esta iglesia, sin lugar a dudas. No es primera vez que su servidor ha estado presenciando el nacimiento de una iglesia. Y uno percibe, hermanos, a través de los años, a través de ver la mano de Dios, Dios está reuniendo mucho pueblo aquí. Platicaba con mi hermano Sergio, ¿verdad? Se está evangelizando, pero también han llegado algunos de ustedes que estaban en otras iglesias por alguna razón, ¿verdad? No venimos aquí a sacar gente de iglesias, ¿verdad? Venimos aquí a predicar el evangelio a los que no conocen a Dios. Pero algunos de ustedes estaban ahí, ¿verdad?, dispersos como ovejas que no tienen pastor, y tocando sus puertas o pasando por aquí han visto este lugar y han venido a congregarse. Dios está juntando, hermanos, y percibe un plan de Dios. Y yo creo, hermanos, que Dios quiere que esta iglesia haga su parte, trastornando a la ciudad de León, cambiando sus hábitos, cambiando su maldad por santidad, cambiando sus problemas por soluciones de Dios, cambiando, hermanos, el panorama incierto por esperanza. Pero para eso estamos los cristianos aquí. El Señor quiere usar nuestras vidas para trastornar a este mundo. Hermanos, yo creo que Dios va a llamar a algunos de ustedes a tomar parte en esto. Yo le animo, hermano, que en este día usted pueda decirle: Dios, si puedes usar mi vida para cambiar el rumbo de las cosas. El mundo va a un precipicio, hermanos. El mundo está yéndose boca abajo, ¿verdad? Y está derribado. Y el Señor nos quiere usar a nosotros. Amén. Para que esas cosas cambien. Vamos a pedir al Señor que nos hable y aceptemos el llamado de trastornar este mundo. Acepta el llamado de trastornar este mundo. Vamos a orar. Padre, cuánto te ruego, Señor, que entendamos el propósito tuyo para la iglesia. Yo te ruego, Señor, en tu gracia, en tu bendito amor para con nosotros, Señor, que podamos recibir tu palabra. Que tanto el predicador, Señor, me llenes de tu Santo Espíritu, como a los oyentes. Y Señor, tomemos esta responsabilidad y este plan que tú tienes con esta iglesia. Por favor, Señor, ayúdanos. Trae gloria a tu nombre a través de este mensaje. Y cuánto ruego que mis hermanos tomen la visión, capten cuál es tu voluntad para esta iglesia. Podamos juntos trabajar, llenos del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estuve, hermanos, estos días
en San Luis Potosí. Y dieron aquel día como 3,000 personas. Ay, ojalá Dios nos dé un día de eso, ¿no? Uno nomás. ¿Sabe por qué no nos lo va a dar ahorita? Porque ¿dónde los metemos? Pastor, vámonos a una cancha, a un campo y ahí, a lo mejor, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermano, necesitamos entender, mira aquí, los que recibieron su palabra, el evangelio se predicó, 3,000 personas vinieron a Jesús. ¿Pueden ver eso? 3,000 personas vinieron a Cristo en un día. Queridos hermanos, ellos siguieron predicando el evangelio a pesar de dificultades, seguían hablando de Cristo a todo mundo. Vea lo que dice la Biblia, Hechos 5:42. Mire lo que dice la palabra del Señor, dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían, hermanos? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos días a la semana esta iglesia hablaba de Jesús? Todos los días hablaban de Jesús, todos los días. ¿Qué le estoy diciendo, hermano? Yo no nomás le estoy guiando como iglesia. Vengan a ganar almas los sábados, Dios me libre. Podemos ganar almas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Pastor, pero es que no puedo en el horario. Mira, hermano, ganar almas no es un asunto de horario, es un asunto de corazón. Si tú tienes la disposición de servir al Señor, de llevarle el evangelio a otros, tú puedes hacer un tiempo y en cualquier momento hablarle a otros de Cristo. Mira, hermanos, quisiera que fuéramos una iglesia. Seguramente tenemos trabajos, ¿verdad que sí? Labores. Ahí donde tú estás, háblale a otros de Cristo. Seguramente eres un estudiante, ahí en una escuela, háblale a otros de Cristo. Te reúnes con tu familia entre semana, háblales de Cristo. Vamos a las calles a predicar como iglesia los sábados de manera organizada. Hablemosles de Cristo a la gente. Pastor, a mí no se me da mucho eso. Hermano, podemos juntar ofrendas y pagar una columna en el periódico de más circulación en la ciudad y hablar a otros de Cristo. Amén. Pastor, tengo una carga por ir a los hospitales. Es horrible la situación ahí. Levántate y predica a Cristo en los hospitales. Hermano, en las cárceles nadie está yendo. Alguien de aquí puede ir. Hermanos, todos tenemos que hacer algo en la propagación bendita del evangelio. No podremos tener influencia en el mundo si no predicamos el evangelio. Nada va a cambiar en el mundo si no se predica el evangelio. Mira, hermanos, yo he visto iglesias que hacen labor social, cosas buenas, pero sin el evangelio, hermanos, nada va a cambiar. Cierto, amén. Nada va a cambiar. Te pregunto, ¿qué cambió tu vida? Es lo mismo que va a cambiar la vida de los demás. Alguien llegó a tu casa, alguien te llegó a hablar y te dijo que Jesús murió por ti, se levantó de los muertos y ese día glorioso tú depositaste tu fe en Jesús, le recibiste como tu Señor y Salvador. ¿Cambió tu vida eso? La mía sí, hermano. Y espero que la tuya también. ¿Y sabes qué? Si lo hizo contigo, lo puede hacer con otros. Seamos una iglesia que evangeliza, que gana almas. Por eso el domingo los niños, ojalá que muchos niños vengan a los pies de Cristo. Hermanos, me habló un pastor, me dijo, pastor, ¿has pensado en empezar un ministerio para sordomudos? Hay muchos sordomudos que no están escuchando el evangelio. No puede, nadie los comunica a través de sus lenguajes y señas. Hablé con mi hija de que estarías dispuesta a aprender. Estarías dispuesta, cuando yo predico, tú empezar a traducir al sordomudo. Dijo, papi, si es la voluntad de Dios, sí, pues vamos a orar. Y si no es de que alguien de ustedes, pero necesitamos llevar y propagar el evangelio a tanta gente, tanta necesidad que hay. Una iglesia que va a trastornar su sociedad es una iglesia que evangeliza y que predica a Cristo todos los días. Amén. Hermanos, llevarle el evangelio a la gente todos los días debe ser algo cotidiano, debe ser algo en el ADN de los cristianos. Para que me entienda, algo que ya hacemos por naturaleza, que no está ajeno, que no es una carga. A mí, hermano, discúlpeme, como su pastor, muchas veces me siento cargado, hermanos, porque yo les he dicho a ustedes, cuando aquí estamos sirviendo en la iglesia, tenemos que ir a salir a ganar almas. Si es un requisito, si tú sirves en las cunas, maestro, director, en la música, ujier, todos debemos estar involucrados en el evangelismo. Si no, no puedes ejercer tu cargo. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Ahora, yo les he dicho, hermano, pero yo no quiero que su motivación sea, ay, si el pastor me va a quitar de las clases si no gano almas. Tu motivación no debe ser tu clase, debe ser que estás tan lleno de Jesús, que estás dispuesto a hablar a otros cotidianamente, de hablarles de Cristo todos los días por amor al Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, si vamos a impactar esta ciudad, no es porque estamos callados, es porque estamos viendo a través de todos los medios posibles propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, quisiera que fuéramos una iglesia, si vamos a impactar, que evangeliza y que lo hace con un corazón compasivo.
Vea conmigo Lucas capítulo 10. Número 1 dije, la iglesia que va a impactar, trastornar su ciudad, su localidad, su estado, su país. Es una iglesia, hermanos, que evangeliza, que gana almas para Cristo. Lucas 10. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, note esto, hermano, que descendió un, ¿qué, hermanos? Ayúdenme un poquito. ¿Qué eran los requisitos para un sacerdote poder ejercer su sacerdocio? Bueno, que fuera descendiente de Aarón, un ejemplo. Pero había cosas que el sacerdote hacía. ¿Sabe qué era una de ellas? Ser un amplio conocedor de la ley de Dios. Él conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, pero vea su corazón. No vea su conocimiento, vea su corazón. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Hay un hombre en el piso, lo acaban de asaltar, se está muriendo. Y este hombre que dice ser intercesor, este hombre que dice ser maestro de la ley, ve un hombre tirado junto al camino. ¿Hizo algo por él? No. ¿Le sirvió de algo su vestimenta sacerdotal? ¿Le sirvió de algo su conocimiento? ¿Movió eso su corazón? Ahora ve lo que dice abajo. Pasa ahora un levita, versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó a este hombre? Otra vez, un hombre tirado, moribundo. Este hombre lo ve, ahora el levita, y lo vuelve a ignorar, no hace nada por esa persona. Hermano, el Señor nos libre. Dios guarda esta iglesia de estar viendo almas perdidas y no hacer nada por ellas. Dios te guarde de ignorar la necesidad de otros. Oh, queremos impactar esta ciudad. ¿Sabes cuándo va a pasar? Cuando empieces a ver la necesidad de otros y respondas a esa necesidad. En el momento que te levantes y con un corazón compasivo hagas algo por las almas, Dios va a seguir usando esta iglesia. Igualmente, hermanos, si nosotros nos volvemos religiosos como este sacerdote, como este levita, escúchame, el levita era un servidor dentro de las puertas del tabernáculo, pero afuera del tabernáculo mira cómo se conducía. Por eso yo no quiero ver a la iglesia gente que es muy servidora dentro de la iglesia, pero cuando sale de la iglesia no ve por una sola alma perdida. Debe haber una congruencia. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si veo por mi servicio dentro de la iglesia, entre mis hermanos, también debo servir a Dios allá afuera, entre los perdidos. Y queridos hermanos, la iglesia que va a impactar es una iglesia que evangeliza, que ve por la necesidad de otros. Hermano mío, no te vuelvas nada más alguien que tiene conocimiento o mucho servicio en la congregación. Ve necesidades allá afuera y háblales de Cristo a esa gente, hermanos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que de tus propios labios hablaste claramente el evangelio con otra persona? Estás pensando, tengo muy poco tiempo en la iglesia. Pues ya ni tampoco. Ya no te justifiques con eso. Eso cuando tenías 2, 3 domingos, 5, un mes, 2 meses, pero ya no sé si le contaste, llevas medio año en la iglesia. Hermanos, a otros están pensando, bueno, es que no me han enseñado. ¿Saben que estuve dando clases domingo en la tarde cómo evangelizar? Ya enseñamos, ya programamos salidas, ya he animado a que lo hagamos. Yo pregunto, ¿y por qué no lo hacemos? Queridos hermanos, debemos ser una iglesia que evangeliza. Pastor, yo no puedo salir con ustedes a una reunión. Oh, mi hermano, puede salir en cualquier otro momento del día.
su servidor, algunas veces, mi hermano, gracias mi hermano, muchas veces, hermanos, cuando no pude ir por un día a ganar almas un sábado, no importa, podemos agarrar un miércoles, una hora y media y vamos a hablar a otros de Cristo. Oh hermano, que esta iglesia nunca tenga un corazón apagado por las almas. Si allá afuera hay gente, hermano, muriendo sin Cristo, debería mover nuestro corazón. Deberíamos decir, hay que hacer algo. No podemos quedarnos así, tenemos que hacer algo. Me encanta cuando en una iglesia hay gente que dice, pastor, aquí en mi colonia, y aquí hay unos hermanos con los que hablé esta semana, dijeron, pastor, aquí en nuestra colonia queremos evangelizar, queremos hablar a la gente de Cristo. Oh, esa es gente que está pensando en otros, mi hermano. Es gente que está viendo por la necesidad de los demás. Oh, hermano mío, mira, nos gusta que la iglesia, la gente nos vea, que servimos, que hacemos. ¿Sabes qué? Dios te ve ahí afuera. ¿Qué haces por los perdidos? ¿Qué haces por los que van rumbo al infierno? Querido hermano, si esta iglesia va a impactar, va a trastornar, es una iglesia que evangeliza, que gana almas para Cristo. Querido hermano, yo te animo a que aceptes el llamado de Dios a evangelizar a otros. No confundas la obra social, es bonita, es buena, introduce el evangelio en algunos casos. Pero yo no puedo tener una conciencia tranquila, nomás de llevarle a un niño un pan, un desayuno y irme a mi casa, y no haberle dicho que en Cristo hay salvación. Podría yo saciar su hambre temporalmente, pero va a quedarse su alma sin ser saciada por la eternidad, y morir sin el Señor y un día ir al infierno. ¿Sí está aquí, hermanos? A veces tenemos la mentalidad todavía tan del mundo, hermanos, que nos importa más estrategias seculares, mundanas y medios para hacer cosas como iglesia, para decir que estamos haciendo algo. Hermanos, si no hacemos nada por las almas, créeme, no estamos haciendo nada. Es lo más importante que una iglesia debe tener. Me anima, me goza en el Señor ver hermanos de nuestra iglesia aquí que ya están involucrados evangelizando. Y hermano, de veras, yo se los he dicho, si no puedes ir los sábados, tú dime a dónde vas a ir a ganar almas, pero haz algo para el Señor. Tenemos que evangelizar. Solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Solo el evangelio cambia vidas. Solo el evangelio levanta al borracho, cambia al adúltero. Solo el borracho, solo el evangelio es cambiado. El evangelio cambia a un borracho, a un hombre infiel, a un hombre mentiroso. Solo el evangelio puede hacer un cambio sustancioso en nuestra sociedad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Esperar que la gente venga? No, hermanos, hay que ir y predicar el evangelio. Número 2, la iglesia, hermanos, que va a tener un impacto en su sociedad es una iglesia que ayuna y ora al Señor. Una iglesia de ayuno y oración. ¿Has ayunado alguna vez? No vas a ayunar como cuando estabas en la religión tradicional, ¿no? ¿Sabe cómo yo ayunaba? Con mis primos decían, ¿el ayuno a qué horas es? Es el puro desayuno, decíamos. Ayuno de desayuno. Bueno. ¿Y a qué hora se acaba? A las 12 del día. Y yo iba a pasar mis vacaciones a Guadalajara con mis primos. Y era Semana Santa, ¿verdad? Y lo hacíamos a la manera tradicional. Y decían, hoy toca ayuno. Hoy es ayuno. ¿A qué horas ya podemos comer? A las 12. Bueno, me levantaba hasta las 11. Estaba de vacaciones. Me levantaba a las 11 y a las 11:30 ya estaba yo preparando mis chilaquiles con mis primos. Y a las meras 12 se acabó el ayuno. Ese es un ayuno tradicional, de costumbre, religioso. Queridos hermanos, la iglesia que impacta este mundo será una iglesia que ora. Vean conmigo rápidamente Hechos. Y estoy yendo al libro de los Hechos porque ahí está la iglesia primitiva, los primeros cristianos que fueron un impacto. Mira cómo vivían, evangelizaban todos los días, hablaban a otros de Cristo continuamente. Esa es una iglesia que va a impactar. Número 2, vean Hechos capítulo 1, versículo número 14. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Vean lo que dice la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué, hermano? En oración y ruego. Y es bien cierto, hermanos. Los cultos de la iglesia menos asistidos son los de la oración. ¿Qué van a hacer? Orar. La gente huye a la oración. Qué tremendo, ¿verdad? Somos cristianos y no queremos orar. Digo, entonces ya me pregunto, ¿somos cristianos? Miren, hermanos, esta iglesia oraba unánime. Vean lo que dice adelantito en Hechos capítulo 2, versículo número 42.
Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que oraba. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Habían orado y fueron llenos del Espíritu Santo. Vea conmigo, hermanos, un poquito más adelante, Hechos 12. Pedro fue apresado por predicar el Evangelio. Hechos 12, versículo 5. ¿Sabe que a Pedro ya lo van a matar? Lo van a ejecutar por ser un predicador del Evangelio, ¿verdad? Herodes está buscando el momento para matarlo y agradar al pueblo judío. Pero mire lo que dice el 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mire, como si fuera uno de los peores delincuentes, ¿verdad? Con 16 soldados romanos a su alrededor. No, solo era un predicador del Evangelio. Pero dice, estaba custodiado en la cárcel. Pero note, pero la iglesia hacía, ¿qué, hermanos? Oración sin cesar a Dios por él. Hermanos, la iglesia que sabe orar y buscar a Dios en ayuno y oración es una iglesia que sale a flote a pesar de las dificultades. Amén. Es una iglesia que sabe pelear sus batallas de rodillas. Es una iglesia, hermano, mire, yo no estoy seguro que Dios quiera allá adelante, pero tal vez vengan pruebas para esta iglesia, vengan pruebas a tu vida. ¿Sabes, hermano, cómo vamos a salir adelante? Con ayuno y oración, buscando al Señor, derramando en nuestro corazón. Yo no sé, hermanos, a veces describo la vida de oración de algún cristiano o experiencia personal de cómo orar, y ahí estamos clamando a Dios, derramando el corazón, a veces en súplicas, llorando y clamando a Dios. Oh, hermano, y hay cristianos que no saben lo que es eso. ¿Sabes qué? Estás tan lejos de Dios que ni cuenta te das que oras como un religioso. Yo te voy a decir cómo oras. No oras, rezas. No rezar es repetir algo. No, los católicos, ellos están mal porque ellos recitan, ¿verdad? Ellos no oran, ellos nada más rezan porque repiten lo mismo. Pues déjame decirte que hay algunos cristianos allí que es igualito. Tu vida de oración es como que estás leyendo algo. Ya te sabes lo que vas a decir. ¿No es acaso la oración una práctica viva guiada por el Espíritu Santo de Dios? No es un lugar, no es un momento especial estar ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cómo derramas tu corazón delante de Dios? Ahora no estoy diciendo, ¿verdad? Si no lloras, Dios no te escucha. Pero lo que estoy diciendo, hermano, es que deberíamos ser una iglesia que tiene ferviente oración, que pasa tiempo con el Señor, orando, clamando al Señor. Y mire, cuando se nos vengan problemas y a lo mejor vengan situaciones, tenemos todavía un gran recurso, la oración. Y buscar a Dios, y buscar a Dios, y buscar al Señor. Y así como aquí, Pedro estaba en la cárcel, lo iban a matar, la iglesia no levantó demandas, la iglesia no buscó un abogado, la iglesia se puso de rodillas y Dios contestó, hermanos. A veces buscamos todas nuestras soluciones humanas y terrenales y se nos olvida primero buscar al que tiene la solución, al Dios Todopoderoso, hermanos. Y ahí andamos pidiéndole allá, pidiendo acá, pidiendo ayuda acá y viendo cómo salimos adelante. Se nos olvida que hay un Dios al cual debemos orar todos los días. Una iglesia que va a impactar allá afuera es una iglesia que está ante el trono de la gracia, que busca a su Dios, que derrama su corazón en oración. Oh, hermanos, Dios nos diera la gracia de ser una iglesia que ora todos los días, que clama al Señor y su vida de oración se revela en cómo vive. ¿Sabes que tú puedes saber cuando una persona sigue orando? La misma vida de la persona te revela si es una persona de oración o no. Es más, cuando escuchas orar a una persona, tú sabes. Dice el pastor que fijado, a lo mejor no me tengo muy cuenta, pero uno sabe. No hay una vida de oración ahí. No es un juicio, hermanos, pero estamos a veces tan religiosamente que ya no oramos al Señor, no oramos como familia en el hogar, no nos juntamos a orar. Está más interesante el televisor, la telenovela, las películas. Pastor, ¿qué debemos de ser todos así, tan religiosos y orar en la casa y tan santos? Hermano, no me malentiendas. Pero si eres cristiano, por favor, da evidencia de eso, hermano. Amén. De que buscas a Dios en oración. Una iglesia, escúcheme, hermanos, una iglesia que ora
Es una iglesia que vive en victoria. Es una iglesia que tiene influencia sobre el mundo perdido. Es una iglesia que sabe salir a flote a través de los problemas. Y escúcheme bien, es una iglesia que recibe de Dios lo que necesita. ¿No dice la Biblia que si alguno toca, qué va a pasar? Se abrirá. Si uno busca, hallará. Pedid y se os dará. ¿No les gustaría, hermanos, que fuéramos una iglesia que orara y buscara al Señor, y un día que ocupemos un terreno, Señor, provéenos un terreno, y Dios nos contestara? Y Señor, ayúdanos a comprar un camión o dos para recorrer rutas en la iglesia, ir a predicar el Evangelio, y Dios nos contestara. Ver la mano de Dios obrando y contestando oraciones. Yo, hermano, les he pedido que oremos por otro lugar para la iglesia, y espero que lo esté haciendo. ¿Se acuerda que les dije que oráramos que se desocupara aquel local? ¿Y qué pasó? Se desocupó, pero ¿saben que no estuvimos listos para tomar? Dios sí nos contestó, pero nosotros no estuvimos dispuestos a hacer lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Se acuerdan o no? Sí. Vamos a ver que se desocupa el local. A los 2-3 meses se desocupó. Ahí está, nos dijo el Señor. Voltea a ver las finanzas de la iglesia y que no estamos listos. Y no, Dios sí nos contestó, nosotros no respondimos. Queridos hermanos, y a través de la oración podemos ver muchas bendiciones del Señor, y Dios puede obrar, hermanos, pero somos una iglesia que vive en una constante vida de oración. Y hermano, no estoy hablando nada más, ore por usted, ore por su necesidad, pero ore por la iglesia, ore por esta ciudad. Yo pregunto, ¿has hincado tu rodilla diciendo: Señor, ten misericordia de esta ciudad? Salva las almas de esta ciudad, Señor. Señor, salva a mis vecinos. Ten misericordia. No, estamos, son unos borrachos, son unos estos. Ya me incomodó el vecino. ¿Has orado por ellos a Dios? ¿Has rogado por la salvación de sus almas? Queridos hermanos, necesitamos ser una iglesia que ora al Señor. Voy a hacer, hermano, en unos días, voy a buscar a algunos de ustedes y espero que estén dispuestos para que en algunos hogares durante unas semanas nos estemos reuniendo a orar, hermanos. Necesitamos orar como iglesia. Pastor, ¿cuándo los cultos de oración? Los jueves, pero como no vienes, yo voy a ir a tu casa. Te voy a poner a orar. ¿Sabes qué? Porque soy tu pastor y me preocupa tu vida espiritual. Vamos a hacer reuniones de oración en casas y vamos a buscar a Dios. Mire, la iglesia oraba sin cesar. ¿Ves lo que dice ahí? Versículo número 10. La puerta de hierro, dice, que daba a la ciudad. ¿Qué pasó? ¿La cual qué, hermanos? Esa puerta de hierro se abrió por sí. Dice, un predicador bromeando dijo, ¿verdad? Es que era de puerta eléctrica. Amén. Yo le dije, hermano, no diga esa cosa. Es que tenemos un Dios todopoderoso. Se abrió esa puerta. Y luego Pedro, versículo 11, llegó hasta donde estaban reunidos los discípulos. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué, hermano? ¿Por qué crees que salió Pedro? ¿Por qué crees que fue liberado? Porque la iglesia se reunía a orar por él. Señor, libera a Pedro, Señor. Y me imagino que tenían una reunión y ya estaban diciendo y dando testimonio. Se me hace que Pedro lo van a matar. Vamos a orar a Dios por él, que Dios lo libere. Versículo número 13. Ya Pedro está libre. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando le reconoció la voz de Pedro, ¿qué hizo? De gozo, no abrió la puerta. La de hierro se abrió, ¿verdad que sí? Por sí sola. Y la que tenía que abrir la cristiana no la abrió, ¿verdad? Y Pedro ya afuera, ya estoy libre. Soy yo, Pedro. Y Rode, ¿cómo Pedro? Y de la emoción no abrió. Yo creo que Pedro sentía que lo volvían a meter a la cárcel. Pero mire lo que dice. Qué tremendo. La cual cuando reconoció la voz de Pedro, 14, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos que estaban haciendo, orando, que ¿qué? Que Dios sacara a Pedro. Ahora miren su actitud de ellos. Versículo número 15. Y ellos dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo crees que Pedro está en la cárcel? ¿No estaban orando? Señor, saca a Pedro, libera a Pedro, lo van a matar. Ya Pedro está allá afuera. No, hombre, estás loca. Señor, libera a Pedro. Dios hace mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Contestó la oración.
Pedro seguía insistiendo, ¿verdad? Dice la voz, la Biblia, la cual, 14, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Mira, estaban ahí debatiendo y pobre Pedro allá afuera. Entonces ellos decían, es su ángel. Ahora hasta salieron con cosas, creencias espirituales, ¿verdad? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Oh, que fuéramos una iglesia que quedáramos maravillados de las respuestas de oración de nuestro Dios. Amén. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, escuchen bien, que tuviste una respuesta de oración? Tú sabes que estabas orando por eso, tú sabes, y viste esa respuesta de Dios y quedaste asombrado de lo que Dios puede hacer. Amén. Si tu respuesta es, ¿cuándo fue? ¿Cuándo le pedí algo a Dios que me asombrara? Te estás perdiendo de tanto. Tenemos un Dios todopoderoso que contesta la oración. Cierto, amén. Recuerdo aquella ocasión que trabajando en nuestra iglesia, por una razón no nos pudieron pagar el sueldo. Y yo llegué sin paga de sueldo. Y yo oré al Señor, Señor, mi esposa estaba embarazada, le dije, Señor, súplenos la comida, yo te sirvo, mi vida está entregada a ti, Señor, la de mi esposa también, por favor. Y mi esposa estaba embarazada de nuestra primera hija, y orando al Señor, y nos íbamos a ir a la casa, hermanos, literalmente sin nada de comer. Hay gente que dice, tienes que comer, y dice, no tengo nada, nomás hay frijoles. Sí hay algo, eso no es nada, hay frijoles. ¿Se ha visto cuando vimos el refri? Ay, no hay nada, y hay un montón de cosas. No hay nada que queramos en ese momento, un antojo que es diferente, pero de que hay comida, hay comida. ¿Sabe una vez, hermanos? Esa vez íbamos a la casa, literalmente no había nada. Nada. Bueno, hielos, había hielos en el congelador, todo lo que había. Y ese día, orando al Señor en el camino, no teníamos ni dinero para el camión. Nos íbamos a ir caminando 7 kilómetros. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, dicen que las embarazadas les hacen bien caminar. Hoy te toca de 7 kilómetros. Era así, hermanos. Y a veces así es la vida, ¿verdad? A veces hay abundancia, a veces no hay, hay escasez. ¿Qué hacen en ese momento? Soluciones humanas sin orar. Ahorita le pido a mi suegra. Ay, me dio cosa hablar, pedirle a la suegra. No, mi suegra era una tremenda cristiana. Pues ahí pensamos, ¿a quién le pido? ¿Qué hago? Y ahí nos afanamos, hacemos todo menos orar. Yo le dije, me acuerdo ese día, le dije al Señor, mi esposa tiene un hombre en la casa. Y si no tenemos que comer, yo voy a salir a limpiar un carro, a trabajar, a ver qué hago, pero hoy mi familia come. Eso me parece que debe ser la actitud de un hombre. ¿Amén, hermanos? Amén. No me espanten, hermanos. ¿Sabe qué? Vamos a comer. Pero en el camino iba orando y empezamos a caminar. No caminamos 7 kilómetros, caminamos unos 100 metros. Se acercó un vehículo a un lado. Era un hermano de la iglesia que justo vivía por donde nosotros vivíamos. Hermano Díaz, ¿a dónde va? Yo, a mi casa. Súbase, le doy radio. Ya va una. Y diciendo en el carro orando, Señor, no tenemos que llegar a comer. ¿Qué va a pasar, Señor? Estoy en tus manos. Y el hermano frena su vehículo en la esquina donde bajábamos nosotros. Dice, hermano Díaz, no se vaya. Abre la cajuela de su carro y saca un pollo frito. De esos de Sam's, ¿verdad? Ya con su cajita y todo. Hermano, mire, Dios puso en mi corazón darle este pollo. Y es que el hermano había ido al centro comercial a comprar un pollo. Y cuando él iba a pagar, le dieron 2. Y dice, aquí hay un error. Le dijeron, no, es que hay 2 por 1. Amén. Entonces él llevaba 2 pollos sin querer tener 2. Y dice que cuando él me vio, él dijo, yo sé para quién es nuestro pollo. Cuando dijo, hermano, se lo voy a regalar al hermano Díaz. Y cuando llegamos a esa esquina, él nos dio esa comida. Son cosas, no estoy hablando, hermano. A veces hay gente que quiere que si Dios le contesta una oración y él queda asombrado, es porque fueron millones de dólares o algo bien súper espectacular. Mire, en cada detalle Dios nos asombra, hermanos. Contesta oraciones. Me acuerdo que agarramos ese pollito, ¿verdad? Y mi esposa y yo, a ver, el que llegue a la casa primero, ese es el que se come primero, ¿verdad? Pero llegamos a la casa y ¿sabe qué hicimos?
como deberíamos hacerlo siempre. ¿Sí o no? A veces estamos en la casa y dice que oramos a Dios y damos gracias por los alimentos, pero es otro rezo más. Pero ese día, con lágrimas, Señor, gracias Dios. Amén. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida? ¿Te ha asombrado con alguna respuesta de oración? Si no tienes algo así, te falta orar a Dios. Una iglesia que sale a flote, hermanos, es una iglesia que evangeliza, una iglesia que impacta el mundo, es una iglesia que gana almas, es una iglesia que vive una vida de oración. Y voy a terminar, hermano, porque el tiempo se ha ido. Tengo otras verdades, pero quiero esta verdad final y nos vamos a ir. Hechos capítulo 4, hermano, por favor. Hechos capítulo 4. Una iglesia que evangeliza, una iglesia, hermano, que ora constantemente y ve respuestas de oración. Ve ahí en Hechos 4. Yo recuerdo, hermanos, un cuaderno que mi esposa tenía de oración. Eran nuestras oraciones. Y teníamos ahí, y cada vez que Dios contestaba una oración, poníamos una marquita de circulitos así, de oración contestada. Un día ese cuaderno se nos extravió en la casa, ¿verdad? No sé si a usted se le pierden cosas en su propia casa, a mí me sucede muy seguido, ¿verdad? Toda la mañana diga, llaves, y mi cinturón, y mi reloj, ¿verdad? Y mi esposa dice, ya déjalo en un solo lugar, sé disciplinado, ¿verdad? Pero escucha bien, ese día se nos perdió la libreta. Por un tiempo se duró perdida, pero seguíamos orando a Dios. Como hay 2 años después aparece la libreta, creo que en un cambio de casa. Nos cambiamos de casa y ahí, ya saben que en el cambio de casa sale lo perdido, ¿verdad? Ay, aquí estaba mi acta de nacimiento de mi hermano, y ahí aparecen cosas. Apareció la libreta. Nos impresionamos. Mira, esta sí contestó el Señor. En 2 años, mira, contestó el Señor. Y bueno, esta la contestó el Señor, y esta también la contestó, esta también, esta que parecía imposible. Hermano, puedo decir que el 90% de esas oraciones estaban contestadas en el transcurso de 2 años. A veces queremos que Dios nos conteste ya. Espérame, Dios es Dios, Él tiene su tiempo, y tú verás que a través del tiempo Dios contesta la oración. Terminamos Hechos 4. Hechos 4. Y el versículo número 13 y 14, y vamos a terminar. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabes qué es una iglesia que va a impactar su sociedad, su ciudad, el mundo entero? Es una iglesia que camina con Jesús. Yo no entiendo, no me cabe en la cabeza, cristianismo sin Cristo. Cristianismo sin caminar con Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa con esas iglesias? Y les ruego en el nombre del Señor que no lleguemos a hacer ese tipo de iglesias. Las iglesias que nada más se reúnen, cantan en la iglesia, pero saliendo de esas puertas no son cristianos, no caminan con Jesús. Se vuelven iglesias legalistas, se vuelven iglesias, hermano, religiosas, fariseas inclusive. Es que si no caminamos con el Señor, hermanos, no vamos a impactar nada. Todo va a ser en nuestras fuerzas. ¿Cierto? Hermano, ¿cuánto tiempo ya lees la Biblia todos los días? Otra vez, pastor, eso ya me lo has dicho otras veces, sí, pero no lo haces. Ya caminas con Jesús, no solo el hecho de leer la Biblia. Hay que gente que dice, yo ya leí 10 capítulos. Y yo le pregunto, ¿y qué te habló Dios? Nada. ¿Cómo que este libro está dado para que Dios lo sabe? Si tú lees la Biblia para informarte, tú estás bien equivocado. La Biblia no solamente es para informarte o conocer como si leyeras otro libro de historia y secular. Este libro es la bendita palabra de Dios. Y caminar con el Señor consta, hermano, de leer este libro, de que sus palabras hablen a tu corazón. Hermano, camina con Jesús, que le obedeces, que te sujetas a su voluntad, que todos los días antes de salir a trabajar, hermano, dice, Señor, me pongo en tus manos, guíame, contrólame para que yo haga lo que te agrada, Padre. Caminar con Jesús, hermanos, es hablar con Él en oración, sí, escuchar su palabra, andar en obediencia. ¿Sabe qué pasó con estos cristianos? Les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, cuando alguien camina con Jesús, tarde o temprano da evidencias de que ha estado con Él.
Me encantaba aquel predicador que decía que Jesús es la rosa de Sarón. Y decía, pero cada vez que voy a ver a Jesús salgo impregnado de su aroma. Sabes que la gente que camina con Dios, tú percibes su espíritu, su gozo, su ánimo. Tú sabes que han estado en la presencia de Dios. Tú sabes que caminan con Cristo. Su espíritu humilde, su espíritu sencillo, su poder, su autoridad, su gracia. Te han dicho que han estado con Jesús. A estos hombres les oían predicar y dijeron, no hay duda, han estado con Jesús. Yo te pregunto, la gente de allá afuera, ve a Cristo en ti. Yo, hermano, puedo predicarte que llevemos el evangelio a todo el mundo, pero pregunto, ¿somos un reflejo de Jesús al mundo? La gente puede decir que eres un cristiano, querido hermano. Una iglesia que impacta a su sociedad, su ciudad o el mundo entero es una iglesia donde sus congregantes no es una religión más, no son los bautistas fundamentales, ultra fundamentales, no, hermano, son iglesias, escúcheme bien, que reflejan a Jesús mismo en sus vidas. Oh, hermano, que el mundo pudiera ver a Cristo en ti. Que la gente que te rodea pudiera ver a Cristo en ti. Que la gente que tratas todos los días pudiera ver a Cristo en nosotros y nos pudieran decir, ellos sin duda han estado con Jesús. Querido hermano, yo no quiero que seamos una iglesia, hermano, que no tiene un impacto, porque todo lo hacemos en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría humana, o si caminamos con Jesús. Escúchenme bien y sabemos a dónde vamos. Amén. El hombre que camina con Dios sabe a dónde va. Hay gente que dice, no sé a dónde vamos, que sigue por incertidumbre, no caminas con Dios. Pero si caminas con Jesús, créeme que vamos a ser una influencia. Jesús a través de nosotros, hagamos una influencia. Queridos hermanos, Dios quiere que esta iglesia tenga un impacto, que cambie el rumbo de muchas cosas, como sal de la tierra, como luz del mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no evangelizamos? Si no somos una iglesia de ayuno y oración. Y si no somos una iglesia que camina con Jesús. Yo pudiera ir, hay libros, acabo de ver un libro, 7 métodos, se llama el libro, 7 métodos para el crecimiento de la iglesia. Lo quiero. Hace cuenta que estaba leyendo, hermanos, un libro de empresas del mundo. Todo atribuido a métodos, a estrategias humanas, a esfuerzo humano. Nunca hablaban de la oración, del poder de Dios, todo como una metodología. Escúcheme, esta no es una empresa del mundo, esta es la iglesia del Señor. Y esta iglesia debe su influencia no a sus métodos, sino a su Señor. Porque es una iglesia que evangeliza con el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que ora y ayuna buscando el rostro de Dios. Y es una iglesia que camina con Jesús. Eso va a ser lo que impacte esta ciudad con el evangelio. Yo le decía a algunos hermanos tiempo atrás, a mí me encantaría, mi hermano José Luis está aquí, otros hermanos, vernos, hermano José Luis, en unos 15 años, que por la gracia de Dios sigan fieles y también su servidor al Señor, ¿verdad? Y voltear atrás y decir, mira, ¿te acuerdas cuando nos reuníamos ahí en el localito? ¿Cuánto ha hecho Dios? ¿Se acuerdan cuando no tuvimos para el otro local? Y ahora tenemos un lugar más grande. Gloria al Señor. Ver a tus hijos, hermano José Luis. Ver a sus hijos. Amando hijos. Amén. Ver a sus chiquitos y ver a los jóvenes. Amén. Verlos amando hijos. Pero esa influencia no va a estar aquí si nosotros no llevamos el evangelio. Si nosotros, hermanos, no hacemos nuestra parte de orar y ayudar. Y si nosotros no caminamos con Jesús, podemos traer los mejores métodos, las mejores ideas, pero sin eso no vamos a impactar nada. Dios te llama a ti a formar parte de una iglesia que haga un impacto en esta ciudad. Y habiendo hecho un impacto, nos pongamos de rodillas. Digamos, solo tú, Señor. Solo tú, Dios, fuiste tu gloria, tu honra. La honra es para ti. Nada que ver con nosotros. Solo por tu gracia, mi Dios. Que así se levantaron ahora aquí, hermanos. Amén. Nos necesitas responder, a evangelizar, a orar, a ayunar y a caminar con Jesús.